Bienvenidos a una cápsula más de Hablemos de. Hoy hacemos una reflexión sobre las diferencias entre 4 términos importantes: hispanos, chicanos, latinos o latinex. Conceptos fundamentales para entender la conversación de la producción de escritores contemporáneos. Los saludamos Wilfredo Burgos Matos y Adriana Pacheco. Hoy es un día muy especial para Hablemos Escritoras Podcast, porque por primera vez Wilfredo Burgos y yo estamos juntos en un podcast. Así que pues emocionadísima, Wilfredo, de tenerte aquí. ¿Cómo estás? Todo muy bien, Adriana, muchas gracias. Estoy muy feliz de al fin estar colaborando directamente contigo. Y además, bueno, pues con un tema que te apasiona y que conoces muy bien, así que el experto eres tú y todos Sí, vamos a aprender hoy muchísimo. perfecto. Fíjate que me llamó mucho la atención saber que del 15 de septiembre al 15 de octubre se celebra en Estados Unidos este mes del Hispanic Heritage. Y de hecho, bueno, vi la coincidencia con las independencias de los países latinoamericanos. No sé si tenga alguna relación o no la tenga. Pero también me quedé pensando un poquito acerca de esta confusión que crea el término hispano. ¿Qué te parece si el día de hoy platicamos sobre qué es el término hispano, chicano, latinos y ahora latinex? Perfecto, me parece perfecto. Es un tema de mucho debate y que siempre crea buenísimas conversaciones en la Academia Norteamericana, Latinoamericana, en los países de América Latina, pero también globalmente. Sí, tienes razón, o sea, cada vez ha invadido más espacios fuera de los Estados Unidos este tema y sobre todo esta diferencia entre los términos. ¿Por qué no empezamos por el primer término, el término hispano, que es el que además creo que más gente acuña, más gente menciona, ¿no? ¿Qué sabes tú de este término? Bueno, sobre el término hispano es muy interesante porque en primer lugar es un término que, como creo que varios de nuestras escuchas y nuestros escuchas saben, se mide a través del idioma. Así que es un término que comenzó a pensarse con el idioma como punto común y también a través de la televisión. Por ejemplo, en los años 80 es la primera vez que se utiliza la categoría de Hispanic dentro de todo este mundo de categorías e identidades en la televisión norteamericana. Y por ejemplo, había en ese momento un interés de parte de varias organizaciones de tener un espacio para poder hablar sobre sus culturas y sobre las identidades que representaban a varias comunidades marginadas y que no eran necesariamente blancas o norteamericanas. Y en ese caso tenemos a la National Council of la Raza, que comenzó a crear todo este sentido de pertenencia en conjunto también con activistas chicanos que buscaron la manera de recolectar datos e información para tener una categoría que representara a una comunidad mayor para que se pudiera al fin ver a toda esta comunidad hispana dentro de este mundo televisivo. Y es muy interesante, por ejemplo, dentro de este mundo televisivo tenemos el caso de Univisión, que comienza a colocar a varias personas hispanas por un lado, pero también a mencionar el término con mayor ahínco alrededor de los 80, 85, y también comienzan otras cadenas poco a poco, Adriana, a unirse, como sería el caso de Telemundo, que por ejemplo muy pocas personas saben que tiene a San Antonio como un epicentro muy importante. O sea, todo este concepto de lo que es la televisión hispana nace de estos escenarios donde las comunidades hispanas eran mayoritarias y tenían epicentros de representación como en la televisión tejana, específicamente como te menciono en San Antonio. Así que es muy interesante, ¿verdad?, cómo los medios son los que comienzan a mover todo este ímpetu de la terminología identitaria. Interesante. Y además, si te fijas, por ejemplo, los comerciales, bueno, tú eres muy joven, pero los comerciales en los 70s, en los 80s, empiezan a hablar y a mencionar ese término como hispano para hacer comunidad. Y se hace un censo que se convierte fundamental, sobre todo para la cuestión de políticas públicas, donde estaban tratando de convencer a la gente que se uniera a este término
para que pudieran identificarse como un sector importante de la población. Solamente así podían proponer leyes que pudieran beneficiarlos a ellos directamente, porque tenían necesidades diferentes que los otros en muchos aspectos, ¿no? Y se hace una gran etiqueta que se llama los hispanos, ¿no? Específicamente, bueno, los hispanoparlantes que hablan español. Pero entonces pensaríamos el término latino, que mucha gente los usa como de uno y de otro, no es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? Desde donde entendemos nosotros lo latino, es más la cuestión de la geografía, ¿no? Y del concepto racial. ¿Qué opinas sobre el término latino? Exactamente. Es un término muy interesante y es también más interesante que se utilice a veces de manera intercambiable. Y en algunas ocasiones cuando estamos teniendo conversaciones tendemos a ir, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de la disciplina de Latinx Studies o Latino Studies a hablar sobre lo hispano y lo latino. Pero sí, definitivamente, como ya mencionas, Adriana, tiene más que ver con una cuestión geográfica que también estaba marcada, pues como dices, por una conceptualización de lo racial que supera mayormente al elemento del idioma. También hay cierta confusión y hay ciertos también académicos o pensadores que defienden el uso del término latino como perteneciente a todas estas personas que provienen del latín como un idioma medieval. Así que ahí dentro, incluso dentro de la misma formación del término de lo latino, hay ciertos debates que todavía no se han resuelto totalmente. Lo único que en el caso de los Estados Unidos, que es donde este término ha tenido un impacto mayor, se ha asociado principalmente a los países de habla hispana que forman parte de diversas comunidades dentro de los Estados Unidos y que provienen de los 19 países que hablan español en toda América Latina. Es muy interesante que el concepto de lo latino, incluso cuando tiene que ver con geografía, si tiene que ver con conceptos de raza, todavía sigue estando un poco traspasado por el concepto del idioma. Y si pensamos, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, dentro de la literatura, sobre todo en la costa este, se me ocurre pensar que hay una gran comunidad de escritores que han decidido que se van a mantener escribiendo en español, pero que toda su vida ha sido desarrollada en los Estados Unidos y se catalogan a sí mismos como escritores latinos. Hay varios casos que pudiéramos mencionar dentro de esta categorización, como es el caso de Pablo García Gámez, quien es Premio Nacional de Teatro en Venezuela, o la escritora Josefina Báez, que aunque ha desarrollado textos híbridos, ha habido hartos análisis sobre la prevalencia del español como guía de su experiencia híbrida. Así que incluso cuando el término de lo latino tiene que ver con la geografía y lo racial, se problematiza todavía más con todos estos inmigrantes latinos que se han quedado escribiendo en español, pero que se denominan a sí mismos como latinos dentro de todo este constructo identitario, ¿verdad?, de los Estados Unidos. Efectivamente, estás hablando de un tema importante, la identidad, ¿no? Y cómo la identidad se está construyendo a partir de la pertenencia, no nada más a una región geográfica y física, sino a una región dentro de Estados Unidos que comprende cierta cultura y cierta comida y cierta música y cierta manera de pensar. Me haces pensar ahorita en María Hinojosa, una de las grandes voces de la comunidad latina con su magnífico programa Latino USA, que bueno, pues yo creo que muchísimos lo seguimos en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos, ¿no? Una de esas grandes voces. Y si, por ejemplo, pensamos la gente de España que vive en Estados Unidos y habla español, ¿no? O sea, ellos no son latinoamericanos, pero hablan español. Entonces acá tenemos pues muchas capas, ¿no?, que integran precisamente este grupo que, como bien dices, y lo acabo yo también de mencionar, no son del todo intercambiables, pero a veces se usan como intercambiables, ¿no? Ahora, tendríamos que pensar también esto como un branding, ¿no? Hay un mercado y acá hay un discurso, pues, un poquito dentro de lo que es el capital, cuando las marcas
se dirigen, atacan a este mercado latino o este mercado hispano. Entonces les conviene explotar el término y un cierto exotismo que a veces incluso rebasa ciertas fronteras, ¿no? Con tal de posicionar ciertos mercados, ciertos productos en sus mercados, ¿no? ¿Qué te parece sobre eso? Sí, sí, sobre todo me hace pensar mucho en el caso de España, ¿verdad? Sobre todo este debate que hay sobre si los españoles son latinos o no y qué tiene que ver con todo eso. Y lo que se entiende por lo latino más recientemente se está moviendo a un carácter mucho más global. Hay, por ejemplo, se me ocurre pensar en varias migraciones que han marcado estos cambios, como es el caso de la migración dominicana a España, ya sea Madrid y Barcelona, o la migración dominicana a Italia, a ciudades como Milán. Entonces, lo que estamos viendo dentro de estos espacios es que se están problematizando más estas geografías, porque no es el idioma, como ya mencionas, el centro de estas nuevas experiencias, sino nuevos modos de interacción cultural y racial lo que entra en juego. Y en el caso cultural, por ejemplo, muchos casos han sido cruciales, como te menciono del caso de la comunidad dominicana, que ha creado todo un mercado muy fuerte en la bachata en escenarios italianos, en escenarios como Milán. Y en estos lugares ahora se tienen congresos y se tienen conferencias sobre música dominicana que en ningún momento se hubiese pensado posible. ¿Dónde está la diferencia? En que esta categorización de lo latino como global sigue considerando las migraciones de los países de América Latina como el marcador de esta identidad otra, esta identidad distinta, de la que los españoles, al ser hablantes, ¿verdad?, del castellano, del español, se han ido aprovechando un poco más, me imagino que a través de la música y otros elementos culturales asociados a las comunidades históricamente latinas, y que, ¿verdad?, pues terminan por acoplarse a eso para poder vender su música, poder vender sus productos, sobre todo si consideramos el carácter global que ha adquirido todo este concepto de lo latino internacionalmente. Claro, y me gusta mucho que utilizas el ejemplo de la música, que es una de las mejores maneras de, pues, de trascender las fronteras, de atravesar las fronteras, invadir el mundo. Hay otro término que es fundamental en esta conversación, que es el término chicano. Los chicanos, bueno, es la de ascendencia mexicana, ¿no? Que es precisamente un término que se acuñó en Estados Unidos fuertemente en la época de los 70s, 80s, en algún momento con una connotación negativa, pero después se apropiaron del término para poder hablar de los que habían emigrado a Estados Unidos, pero que tenían orígenes mexicanos. ¿Quién es la gran voz, para mi punto de vista, de si se habla de chicano? Pues Gloria Anzaldúa, ¿no? ¿Qué sería de nosotros sin ella, sin sus textos y sus reflexiones? Y me gustaría hacer algo que desde hace mucho tiempo tengo ganas de hacer, que es leer contigo. Siempre hacemos que nuestras escritoras las invitamos a que ellas lean y a mí me encantaría ahorita, bueno, leer con Wilfredo un fragmento precisamente de uno de los libros más importantes de Gloria Anzaldúa. ¿Qué te parece? Perfecto, me parece perfecto. Voy a comenzar leyendo esta parte que se titula To Live in the Borderlands. To live in the borderlands means you are neither hispana, india, negra, española, ni gabacha. Eres mestiza, mulata, half-breed, caught in the crossfire between camps, while carrying all five races on your back, not knowing which side to turn to, run from. Vivir en la frontera. Vivir en la frontera significa que tú no eres ni hispana, india, negra, española ni gabacha. Eres mestiza, mulata, híbrida, atrapada en el fuego cruzado entre los bandos, mientras llevas las 5 razas sobre tu espalda, sin saber para qué lado volverte, de cuál correr. Preciosísimo. ¿Qué opinas tú de este término y qué sabes tú que nos quieres compartir sobre este término chicano y la relación que tiene con la literatura? Bueno, a mí una de las cosas que más me interesa sobre el término de los chicanos es el movimiento más reciente que hay,
sobre cambiar la manera en que se escribe chicanos. Ha habido un fuerte movimiento, eh, puedo decir que aproximadamente por los pasados 10 o 20 años, 10 o 15, en el que se ha preferido cambiar la CH, que es considerada como parte del elemento colonial del español, a la X. Y entonces lo que están tratando, ¿verdad? Todos estos movimientos es de rescatar un legado indígena que en un principio, ¿verdad? Era la CH como letra no existía dentro del el vocabulario indígena de los distintos espacios que estaban ocupados en el pasado por lo que ahora consideramos como las comunidades chicanas. Entonces siempre eso me ha llamado muchísimo la atención sobre cómo se ha movido todo este mundo de estudios de los chicanos a también renombrar el propio término para que refleje mucho más la identidad indígena dentro, ¿verdad?, del espacio norteamericano. Y dentro de los chicanos, Adriana, otro término que a mí me interesa muchísimo y que ahora que vivo en Texas, que he ido entendiendo mucho más, es el concepto de lo tejano. Y entonces he encontrado que hay también ciertos debates entre definirse como tejano o definirse como chicano. O sea, ambas terminologías hablan sobre la ascendencia mexicana, pero con unas geografías muy particulares, como sería el caso de Tejano, obviamente con Texas, y los chicanos, obviamente quedándose un poco más apegados a la costa oeste, lo que es el área de California, etcétera. Así que me parece siempre muy interesante cómo estos términos todavía se sigue jugando con ellos o se sigue reformulando el poder que tiene, aunque sea una sola palabra, para marcar y para representar diversas identidades que conforman lo latino en los Estados Unidos. Déjame compartirte algo muy interesante. Yo tengo una buena amiga, Celeste Mendoza, que por cierto forma parte del podcast porque es escritora, y ella siempre que le preguntas qué eres, siempre dice, yo soy tejana. Y yo estaba aquí antes que la frontera llegara. Ahora sí que yo me quedé aquí toda la vida y porque somos de generación y generación tejanas. Ahorita que mencionas también lo de la X, que bueno, estamos tratando de rescatar a través de la X una raíz indígena, también tenemos otro uso de la X y ahora es con el término Latinx, que es precisamente como una respuesta, surge este término como una respuesta de resistencia, ¿no?, a romper un sistema binario y heterosexual. Platícame un poco sobre el Latinx. Sí, el Latinx, como bien dices, que surge, ¿verdad? Como parte de esta resistencia, hay personas dentro de la comunidad latina que no se identifican, ¿verdad?, con el género gramatical masculino o femenino y han encontrado dentro del concepto de Latinx una manera de poder verse representados o representadex dentro de todo este entramado, ¿verdad?, identitario, como hemos estado hablando a lo largo de esta cápsula. Y también, ¿verdad?, es una manera de llamar la atención sobre cómo el idioma en algunas ocasiones puede ser un sistema, ¿verdad?, para reafirmar ciertos tipos de privilegios y cierto tipo de opresiones coloniales. El término Latinx ha sido, sobre todo por cuestiones del idioma y sobre todo por cuestiones de cómo lo pronunciamos, un tema de debate grandísimo dentro de la academia de Latinx Studies, Latina Studies, dentro de los Estados Unidos, a tal nivel de que todavía se siguen viendo publicaciones a lo largo de distintos medios en Norteamérica, en el que se repasa el surgimiento de esto y la legitimidad del término para aquellas personas que no se sientan cómodas con el binario heterosexual. También me parece muy interesante que en algunos países de América Latina o hispanohablantes en general, Adriana, haya una movida más allá de la X, sobre todo por problemas de pronunciación dentro del español, y ahora estamos viendo un resurgimiento del término Latinx como latine,
para marcar un poco más la neutralidad, ¿verdad?, del género. Y también se ha estado aplicando a los Ujú. términos que hemos estado discutiendo como hispane, tejane, chicane, por cuestiones sobre todo de pronunciación en el español. Así que me parece siempre muy interesante y me invita siempre a pensar en el poder que una sola letra puede tener, ¿verdad? La resignificación de todas estas identidades, otras identidades marginales dentro de todo este concepto de la latinidad globalmente. Me parece fascinante el tema del lenguaje, me parece fascinante, especialmente nosotros que, bueno, a eso nos dedicamos, a repensar y pensar el lenguaje, y sobre todo en un idioma como es el español, que es tan gendered, ¿no? Está marcado de un género y de otro, ¿no? Ahora, dentro de lo que es el Latinx, que es un grupo ahora que con este concepto aglutina muchísimos escritores con un gran talento, yo estoy feliz porque en esta edición del Texas Book Festival, y para los que nos escuchan, bueno, nosotros, la gente de Texas, estamos muy orgullosos de este festival porque es uno de los más importantes del país y uno de los más importantes del mundo. En esta edición 2019 están abriendo muchísimo espacio a escritores que vienen precisamente escribiendo desde como Latinx o latino o en español o como hispanos, ¿no? Y esta oportunidad nos está también abriendo temas de reflexión muy fuertes acerca de cuáles son las problemáticas, ¿no? De esto obviamente le debemos la herencia, ya como ya mencionamos a Gloria Anzaldúa, pero también le debemos la herencia a escritoras como Sandra Cisneros, fantástica, ¿no? Más actual, por ejemplo, Norma Cantú, Liliana Valenzuela, muchísimas escritoras, muchos escritores que están saliendo ahora con textos muy fuertes. Óscar Cázares, fantástico, ¿no? En este año vamos a tener a Sonia Sotomayor, a tres escritoras que me encantan, Cali Fajardo, Einstein, Jeanine Capo Cruzet, Ibeliz Rodríguez, magníficas. ¿Qué opinas tú de toda esta tendencia que hay ahora con tantos escritores y tantas escritoras que están pues saliendo, ¿no? Sí, no, me parece fascinante, sobre todo porque esto denota, Adriana, también una apertura, ¿verdad?, a toda la categorización de lo latino en la que se puede incluir, perdón, a otros escritores que no estaban necesariamente dentro del concepto de lo latino como proveniente del mundo latinoamericano, entiéndase aquellos países que hablen español. Por ejemplo, dentro de la latinidad también tenemos otros países como Brasil, también tenemos otros países como Haití, y estamos viendo cómo poco a poco se están difuminando todas estas fronteras idiomáticas para crear y denunciar, ¿verdad?, todas las experiencias terribles o hermosas que estemos pasando como comunidad dentro de los Estados Unidos. En este caso tenemos escritoras como Edwidge Danticat, que está colaborando en todo momento con escritores de lo que consideramos la latinidad en español, sobre todo de República Dominicana. Roxane Gay, que está muy también metida dentro de toda esta conceptualización de lo latino desde Miami y también desde Nueva York. Y también, ¿verdad?, son escritoras que han estado siguiendo todo un gran linaje de escritores latinos a lo largo de todos estos años, desde que comienza a estudiarse, a analizarse o a entenderse mucho mejor qué representan los latinos, ¿verdad?, dentro de este país desde el que estamos hoy grabando aquí en los Estados Unidos. Y es muy interesante, por ejemplo, lo que han estado haciendo Edwidge Danticat y Roxane Gay, pero también otros escritores del mundo latino en español o de ascendencia, ¿verdad?, hispana o hispanoparlante, para abrir también el concepto de lo latino hacia más fuertemente el concepto de lo racial. Hay algunos escritores que a lo largo de los años no se han visto identificados dentro
de la conceptualización de la latinidad. Y por eso hemos visto, ¿verdad?, recientemente todo un surgimiento cada vez más fuerte y con más presencia de lo afrolatino, de la América Latina africana, que tiene, ¿verdad?, fuertes remanentes o fuerte presencia actualmente cultural de lo afro, ¿verdad? De lo que se puede considerar el legado africano. Y esto es muy particular, Adriana, que se esté, ¿verdad?, haciendo con más esfuerzo y con mayor ahínco por parte de tantos escritores actualmente, sobre todo si consideramos los textos fundacionales que crean el concepto de la literatura latina en los Estados Unidos. Porque, por ejemplo, por un lado, en la costa este tenemos a personajes como Pedro Pietri, pero también a Piri Thomas, y también tenemos a personajes como Julia de Burgos, ¿verdad? Que ha estado tan estudiada, pero que también cae, ¿verdad? Se presentó a sí misma como una mujer negra. Entonces, ¿qué hacemos con esos cuerpos negros dentro de la Sí. conceptualización de lo latino? Y entonces me parece muy interesante que cada vez haya más apertura a poder reconocer la prevalencia, ¿verdad?, de este legado afro dentro de la latinidad estadounidense. Y claro, estoy mencionando la costa este porque vengo de allá, pero también tenemos en la costa oeste el Combahee River Collective, del que escritoras como Gloria Anzaldúa, también Cherry Moraga, formaron parte de esa, estuvieron como parte de todo este movimiento de interseccionalidad, de raza, género y demás, como todo estas escritoras latinas se hermanan con otras escritoras poco representadas, como es el caso, ¿verdad?, de las escritoras afroamericanas, para crear un sentido afro, ¿verdad?, o de concatenación o de reflexión más profunda sobre que representa, ¿verdad?, ser negro o de un color más oscuro dentro de lo latino para, ¿verdad?, problematizar todas estas categorías de identidad. Así que es maravilloso lo que todo este campo de estudio ha ido creando y el nivel de apertura, ¿verdad?, que ha habido por parte de académicos y de lectores a poder ver más esas otras marcas de otra edad que significan todavía más lo que representa venir de un pasado latino. Claro, y definitivamente la academia ha ayudado muchísimo en este reconocimiento. Y por otro lado, no estamos hablando de etiquetas, estamos hablando de nombres, ¿no? Estamos hablando de grupos que se van uniendo, pero que no pierden su esencia. Es muy importante entender eso. Cada una de estas naciones de origen de todos estos escritores van a marcar su obra, van a marcar su imaginario, y esa es la esencia que quieren conservar. No es que estemos agrupando en grandes etiquetas, en grandes categorías, sino que estamos tratando de reconocer que hay esa riqueza dentro de los Estados Unidos y en el mundo en general, pero también guardando esa distancia que todos queremos guardar. Recuerdo muy bien cuando estaba estudiando el doctorado en la universidad, me encantaba escuchar las definiciones o los nombres que les dábamos al mismo objeto, cada uno de los que veníamos de los distintos países de Latinoamérica, ¿no? Esa es nuestra esencia, ¿no? Sin tratar de hacer esas etiquetas como cuando se dice que los países mexicanos, cosa que no existe, obviamente, Exacto. y, y tratar de borrar por completo, pues lo único que somos únicos, pero a la vez tenemos muchas cosas que compartir. Pues ha sido una delicia, Wilfredo, escucharte. Esta conversación yo creo que nos hacía falta ya hacerla. Son términos importantes que se están manejando en la literatura, en la cultura y en la sociedad. Y bueno, pues tenemos que seguir hablando de, y hablando de, y hablando de. Así mismo es, Adriana, es maravilloso y es tan interesante, ¿verdad?, que estemos teniendo esta conversación ahora, este año que se celebran los 50 años de la fundación del primer departamento de estudios étnicos en todos los Estados Unidos. Así que es un momento, ¿verdad? Estamos en una coyuntura histórica que es muy importante que se continúen teniendo estas conversaciones, ¿verdad? Y que las sigamos problematizando cada vez más para mostrar la multiplicidad y la belleza de todo lo que somos.
Definitivamente. Pues muchísimas gracias, Wilfredo, y les damos las gracias a todos los que nos escuchan. Somos parte del equipo Hablemos Escritoras Podcast y estamos encantados de compartir con ustedes todas estas conversaciones. Una vez más, muchas gracias por escucharnos. Esto fue Hablemos de Hablemos Escritoras Podcast. Nos despedimos el equipo: Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez Social Media, Wilfredo Burgos Matos colaboración y una servidora, Adriana Pacheco.